última ocasión que estuvimos en Génesis hace 2 semanas, dimos un panorama general del capítulo 12 y de lo que Abraham está viviendo o está experimentando allí. Hoy quisiera detenerme en los primeros 3 versos para considerar que Abraham fue realmente un viajero, fue un nómada y él tuvo la vocación de ser un viajero. Él tuvo la vocación de ser una persona que iba donde Dios lo llevaba y que estaba siendo dirigido por Dios. Así que permítame recuperar en estos primeros 3 versos el llamado de Abraham y la manera como Dios lo impulsó a ser un peregrino. Y simplemente antes de leer Génesis 12, quisiera recordar que Abraham está recuperando la bendición y el dominio que primero recibió Adán. Ahora le pertenecen a Abraham. Ahora Abraham es este personaje en el libro de Génesis que tiene la misión de multiplicarse, que tiene la misión de poder ser una familia de bendición para otros y de poder bendecir con ello a muchos. Génesis 12, verso 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, en este llamamiento de Abraham hay 4 elementos que podemos destacar. Primero, el Señor lo llama a una nueva tierra. El Señor lo va a sacar de su tierra, de su casa, de su parentela y lo va a llevar a una nueva tierra. Segundo, tenemos el llamamiento de ser padre de una gran nación. El Señor lo va a hacer padre de una gran nación. Solo que cuando Dios llama a Abraham, Abraham tiene 75 años y Abraham no es padre de ni un solo hijo. Entonces vean cómo el Señor lo llama para ser el padre de una gran nación cuando realmente Abraham no tiene un solo descendiente. Número 3, podemos observar el llamamiento a recibir grandes bendiciones del Dios que lo está llamando. Dios lo está llamando, le está prometiendo grandes bendiciones, así que también ese es un tercer llamado. Y número 4, el llamamiento a ser una bendición para todas las naciones. Abraham no solamente iba a bendecir a su descendencia, Abraham no solamente iba a bendecir a las naciones alrededor de ellos, los países o las culturas que estaban cerca de ellos, sino que realmente la bendición de Dios en Abraham iba a abarcar a todas las naciones. Y eso nos recuerda entonces que su bendición era mucho mayor o mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Pero para que Dios llevara a cabo estos 4 llamamientos, para que Dios llevara a cabo estas 4 situaciones que hemos descrito aquí, Dios tiene que sacar a Abraham de un lugar. Ese lugar donde Abraham habita, como mencionábamos la última ocasión, es un lugar lleno de idolatría, es un lugar lleno de politeísmo. Abraham se halla sumido en la idolatría. Abraham es un idólatra, Abraham es un pecador cuando es llamado por Dios, porque esa es la forma en la que Dios llama. Dios no nos llama siendo santos, Dios nos llama siendo pecadores. Así que recordamos que ese llamado del Señor está pasando cuando Abraham tiene 75 años, Sara tiene 65 años, él es anciano, Sara es una mujer estéril, tiene 65 años y ahora Dios les está prometiendo una descendencia enorme, lo cual pareciera ser ilógico, lo cual pareciera ser imposible.
Así que esa promesa de una gran nación hecha a Abraham en este pasaje es realmente el cumplimiento de Génesis 1:28, cuando Dios le dice a Adán en el capítulo 1 que se multiplique y que fructifique. Pues bien, esa promesa la va a cumplir Abraham y mayormente va a apuntar a la descendencia a través de la cual Jesús va a venir a esta tierra en carne. Vean Génesis 17:2-6, porque Dios tiene que validar nuevamente a Abraham en este capítulo 17. Los años comienzan a pasar y mientras los años comienzan a pasar para este viajero, pareciera ser que la promesa no se va a cumplir. Entonces Dios tiene que venir con Abraham y decirle, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Ahora, vean que la promesa es la misma, simplemente esta promesa está llegando unos años más tarde, cuando lo imposible o lo que aparentemente no se está cumpliendo pudiera complicar la promesa inicial de Dios. Ahora, esa promesa que no se está cumpliendo para Dios no es un problema. El problema es el hombre. Y nosotros sabemos que la realidad de la vida cristiana es esa. Las promesas de Dios y Dios sigue siendo fiel a su palabra, Dios sigue siendo fiel a su pacto con nosotros. El problema somos realmente nosotros, nunca Dios. Cuando algo va mal en el viaje, cuando algo va mal en nuestras vidas, cuando algo va mal en nuestro caminar con el Señor, nunca podemos culpar a Dios o nunca deberíamos culpar a Dios. Si a alguien hay que señalar, si hay alguien que debe arrepentirse, ese somos nosotros, nunca Dios. Así que debemos recordar que todas estas promesas de bendición que el patriarca Abraham o el padre de la fe Abraham están recibiendo, tienen un punto final donde van a culminar, tienen un punto final donde están centradas. Estas promesas están centradas en Cristo. Cristo es el descendiente de Abraham, Cristo es el linaje de Abraham, Cristo es el heredero de esta promesa. Cristo va a validar y va a ratificar que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Así que vemos a Abraham aquí con el mismo llamado de bendecir a la tierra. Esa tierra, por un lado, va a ser lo que nosotros conocemos como Canaán en el Antiguo Testamento. Esa promesa va a tener como objeto inmediato, directo a Isaac, el hijo de la promesa, en el caso de Abraham y de Sara. Pero esa promesa realmente es una promesa de bendición universal, muchos años, muchísimos años más adelante, que va a apuntar a Cristo. Así que de esta manera, esta promesa va a abarcar a todos los pueblos de la tierra y eso va cumpliéndose muy bien con la teología bíblica que hemos venido observando a lo largo de Génesis. La serpiente o la simiente de la serpiente va a ser derrotada por la simiente de la mujer. Génesis 3:15, la promesa de que un día la simiente de la mujer iba a aplastar a la simiente de la serpiente. La bendición para el mundo entonces va a venir a través de una persona real. En Génesis es Abraham, en el Evangelio esa persona es Cristo. La tierra de Canaán que el Señor le ha prometido a Abraham representa un nuevo Edén, un nuevo jardín donde el Señor va a gobernar a su pueblo y de hecho lo va a hacer
a través de la persona y de la obra de Cristo para nuestras vidas. Así que en estos versos podemos observar que el plan de Dios para su siervo Abraham va a incluir una premisa. Y la premisa es que Abraham va a ser un nómada. Abraham va a ir de aquí para allá sin nunca realmente ser el dueño del territorio que Dios le ha prometido. Eso es lo interesante, ¿no? Se le promete un territorio donde Abraham va a vivir como extranjero, pero no lo posee como suyo. Eso nos va a llevar a Hebreos 11, donde claramente el autor de Hebreos nos dice que Abraham fue un hombre de fe que confió y que creyó al Señor. Entonces vamos a pensar en esa vida de nómadas, vamos a pensar en esa vida que nos puede identificar muy bien a nosotros como creyentes. Una vida de nómadas es una vida que no echa raíces, es una vida que no se acomoda, es una vida que no se instala, y pareciera ser que esa fue la historia de Abraham, siempre moviéndose, siempre llevando su carpa a otro lugar hacia donde Dios lo dirigía, siempre recibiendo una orden de partida de parte de Dios hacia donde él lo estaba dirigiendo. Esa orden de ser un nómada no es simplemente ejemplificada por Abraham. Muchos años más tarde va a ser lo mismo para el profeta Elías. Elías va a tener una vida de nómada. Y más tarde, esa misma vida de nómada va a ser la realidad para los discípulos de Jesús, cuando Jesús les dice, vengan y síganme. Observen que cuando Jesús o cuando Dios llama a Abraham o cuando Dios llama a Elías, simplemente lo está llamando diciendo, ven y síganme, pero no le dice a dónde va, no le dice cuál va a ser el final de ese camino. Cuando Jesús llama a este par de hermanos que son pescadores, les dice, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora, ellos sabían lo que era pescar peces en el mar, ellos sabían lo que eran tirar sus redes para sacar cosecha del mar u obtener la utilidad de un pescador, pero ellos no entendían el lenguaje de van a ser pescadores de hombres. No fue hasta que el Señor Jesús asciende al cielo y ellos comienzan a hacer la obra del ministerio en el libro de los Hechos, que ellos realmente comienzan a entender a qué se refería Jesús cuando les dijo que iban a ser pescadores de hombres, porque ellos comienzan a compartir el mensaje del Evangelio, y cuando comienzan a compartir el mensaje del Evangelio, entonces las personas comienzan a venir a creer y a confiar en el Señor. Por lo tanto, lo primero que quiero que consideremos es que revisemos a Abraham como un nómada, como una persona que va de aquí para allá siguiendo al Señor. Observa que eso no es algo normal para nosotros el día de hoy. Lo normal es que una persona quiere tirar raíces, por eso compra una casa en un lugar, por eso trata de establecerse en un lugar. Así que de entrada a nuestra carne no le gusta la idea de ser nómada. A nuestra carne le gusta la idea de tener algo propio, tener algo estable. Ese no fue la vida de Abraham. Abraham no vivió bien instalado en un solo lugar porque Dios podía moverlo en cualquier momento. Los israelitas que salen de Egipto rumbo a la tierra prometida no se establecieron rápidamente, estuvieron 40 años en el desierto moviéndose a través de la guianza de la columna de fuego o de la nube que los desplazaba. Esa fue la realidad para los israelitas. Así que nuestra mentalidad el día de hoy, lamentablemente, no es la mentalidad de un nómada. Nosotros pensamos en ser personas bien acomodadas. Nosotros pensamos en no sufrir mucho los mareos asociados al camino. Nosotros pensamos en asegurarnos de todas nuestras propiedades y gozamos la vida
protegiendo la posición que hemos alcanzado. Salvaguardamos aparentemente la vida, protegiendo lo que hemos alcanzado. En general, nuestra aspiración es la de conservar algo. En general, nuestra aspiración es la de conseguir algo o de acumular algo, y nos vamos acostumbrando a vivir cómoda y tranquilamente, olvidándonos muchas veces dónde debe estar nuestra confianza y dónde debe estar nuestra seguridad. Así que cuando lees de Abraham en este pasaje, claramente nos damos cuenta que Dios quiere que tú y yo confiemos plenamente en Él a lo largo de nuestro caminar en Cristo. Plenamente en Él a lo largo de nuestro caminar en Cristo. Eso puede incluir el cambio, eso puede incluir la superación, eso puede incluir el desplazamiento, pero Dios quiere que nosotros avancemos hacia el futuro, caminemos con Él y en Él. Y ese es un camino desconocido para nosotros, de la misma manera que para Abraham era desconocido el camino que Dios estaba trazando. ¿Cuál es la única esperanza entonces que tenemos segura como creyentes cuando obedecemos el llamado de Dios y nos acercamos a Él en la salvación y escuchamos su voz para salvación en nuestras almas? Bueno, la esperanza y el ancla segura debería ser: Cristo sabe a dónde me guía. Cristo sabe por dónde me lleva. Cristo sabe por dónde me tiene que pasar para lograr en mí o para alcanzar en mí el objetivo que Él se ha trazado. Si usted toma una aplicación para encontrar una ruta, si usted va a un domicilio, a una dirección que desconoce y quiere ver las alternativas, pues entonces usted coloca esta dirección en un dispositivo, en una aplicación, y posiblemente va a tener 2 o 3 rutas, y la aplicación te va a decir, pero la ruta más rápida es esta. Observa cómo aún en nuestra mentalidad cristiana pudiéramos creer que podemos hacer lo mismo con el Señor y decir: quiero llegar lo más rápido posible, quiero llegar lo más cómodamente posible, quiero llegar lo más exitosamente posible, quiero llegar a donde yo no sufra, donde todo vaya bien, y quiero que lo hagas lo más rápido posible. Bueno, te tengo noticias: en el Señor eso no funciona así. A veces el camino en el Señor no es el más corto, a veces es el más largo. A veces el camino en el Señor no es el más cómodo, sino el más difícil. A veces el camino en el Señor pareciera ser que es un camino difícil, es una montaña difícil de subir, es un río difícil de cruzar, pero precisamente aquí es donde radica la grandeza de un creyente. Emprendemos el viaje de seguir al Señor solamente en fe. Solamente en fe. Y tenemos que cuidarnos a lo largo de nuestro andar y de nuestro caminar en el Señor, que ese viaje siga en el mismo espíritu, solamente en fe. Mira lo que Jesús dice de Abraham en Juan 8:56. Juan 8:56. Es sorprendente que Jesús va a decir esto de Abraham. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Sí, pero estás hablando de un hombre que bien pudiéramos llamarlo como la semilla de esta descendencia. Pasaron miles de años hasta que el descendiente real y que va a cumplir la promesa de Abraham se presenta en la persona de nuestro Señor. Y sin embargo, Jesús dice que Abraham se regocijó esperando ver el día del Señor, y lo vio y se alegró.
Bueno, no lo vio en una película, no lo vio en un video, no lo vio en un smartphone o en un dispositivo electrónico. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es fe. Así fue la fe de Abraham. ¿Qué dice Jesús de esta fe de Abraham? Abraham realmente tuvo una fe centrada en Cristo, aunque nunca lo vio, aunque nunca lo vio. Así que la respuesta de Abraham estaba fundamentada en fe. Esta es una confianza intencional, esta es una confianza incondicional en el Dios que ha llamado a su siervo Abraham. Ahora pensemos por un momento, son muchas las personas que ya han transitado antes que tú y yo en esta vida, o que están transitando en esta vida ahora mismo, que tienen un comportamiento insaciable, es decir, nada los sacia, nada los bendice, nada los tiene en paz. Se dice que una vez entrevistaron a un multimillonario y la persona que lo entrevistó le dijo, entre las preguntas que le estaba haciendo cuando llegan a hablar de todo lo que él ha logrado y del dinero que él tiene, el entrevistador le dice, ¿cuánto más necesitas? Y la respuesta fue sorprendente, un poquito más. Los peregrinos pueden llegar a ser insaciables. Los peregrinos pueden llegar a centrarse en acumular. Los peregrinos pueden visionar toda la vida y sus corazones no descansar. Los peregrinos pueden vivir toda una vida acumulando propiedades para que cuando las hereden al año o a los 2 años, sus herederos hayan acabado con esa herencia terrenal que costó 40 o 50 años edificar. Pero curiosamente, una y otra vez te das cuenta de que los peregrinos pueden preocuparse tanto por el presente que se olvidaron del horizonte que vislumbra en lejanía un territorio aún no explorado. Un territorio aún no explorado. Y Abraham nos modeló una fe enraizada en Cristo de una manera que murió confiando en el Señor. Vean lo que Pablo piensa de esto mismo. Vean cómo el apóstol Pablo, pensando o razonando en la vida cristiana, nos ayuda a entender esto. Filipenses 3:12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es un peregrino. Él sabe que un día va a estar con el Señor. De hecho, si tú lees la carta a Filipenses en el capítulo 1, Pablo está en una disyuntiva. Su disyuntiva es, me quiero ir con el Señor, me quiero quedar con los hermanos para seguir edificando y para poder seguir haciendo el ministerio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero finalmente Pablo llega a la conclusión, el Señor sabe si me lleva o si me deja. Este es un peregrino, este es un hombre que entiende y que sabe que solo está de paso en esta tierra. Hermanos, estamos solo de paso en esta tierra. Los que pintan canas o los que se pintan las canas pueden sentirse más cerca del Señor cada día y pueden decir, nos queda muy poco tiempo. Pero resulta que luego tenemos esta historia de personas que mueren a los 95, a los 97 años, pero curiosamente cuando ellos están muriendo o estamos en sus funerales,
encontramos las historias de que ellos enterraron hijos, a veces nietos y hasta a veces bisnietos. Y tú dices, las cuentas no me dan. Lo lógico es que este funeral hubiera sido hace 15, 20, 10 años y que sus hijos y sus nietos lo sobrevivieran. Sí, pero eso nos recuerda una sola cosa. Estamos de paso, somos peregrinos y en ese peregrinaje tú no dijiste cuándo venías a la tierra y mucho menos tú vas a decir cuándo te vas. Entonces Pablo tiene una idea clara. No lo he alcanzado todo, pero sigo avanzando. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que observa que Pablo, como un peregrino, al igual que Abraham, tiene esta idea. Como peregrino no me detengo a media montaña. Como peregrino sigo escalando. O tomemos la metáfora de Pablo en 2 de Timoteo 4. He acabado la carrera. Bueno, como atleta sigue corriendo. He guardado la fe. He peleado la batalla. Síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Abraham caminó cada día de su vida confiado y anclado en la promesa que tenía de Cristo. Usted y yo hemos visto estos edificios en la ciudad o en otras ciudades a los que comúnmente les llamamos o se les llama elefante blancos, edificios que quedaron al 40%, al 50%, al 60%, porque la persona que calculó si iba a poder hacer ese edificio, en algún momento el presupuesto se elevó y finalmente nunca pudo terminar ese edificio. Bueno, lamentablemente en la vida cristiana encontramos muchos elefantes blancos. Personas que comenzaron a transitar o a caminar en el peregrinaje que Dios les había trazado, pero en algún momento de la vida dejaron de caminar, dejaron de pelear, dejaron de crecer, comenzaron a ver a los peregrinos de al lado, comenzaron a poner más atención a los peregrinos de al lado que al Señor que los había llamado. Y finalmente terminaron o amargados o agobiados o cansados o desgastados cuando realmente su caminar no había llegado a la parte final. Cuando logras entender la mentalidad de Pablo, el deseo de Pablo, puedes ver que Pablo no se detuvo en la vida. Nos llama a no cesar de hacer el bien en Gálatas 6. No dejemos de hacer el bien. No desmayemos. Confiando que un día cegaremos si no desmayamos. Ese mismo espíritu que Pablo tiene cuando escribe a los Gálatas es el mismo espíritu con el que Pablo está escribiendo en 2 de Corintios, capítulo 4. Acompáñame ahí, 2 de Corintios 4. Y observe el principio y el final de este capítulo. Corintios es una carta, o la segunda carta de Pablo a los Corintios, es una carta donde Pablo básicamente está haciendo algo que nunca antes ha hecho y ahora lo va a hacer. No tenemos el tiempo para detenernos ahí en el contexto de por qué lo está haciendo, pero simplemente permítame decirlo. Pablo nunca se defendió de todas las acusaciones que se le hicieron. En cada ciudad, en cada iglesia donde Pablo estuvo, se le estuvo acusando de algo. Pero Pablo va a defender su llamado por Dios a servir, su apostolado, y lo va a hacer en la segunda carta a los Corintios. Y cuando escribe esa carta, observe lo que dice en el 4:1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Bueno, deténgase ahí. Número 1, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que él ve su ministerio o el ministerio que Dios le ha entregado como una misericordia de Dios. Era un acto misericordioso de Dios
En Hechos capítulo 9, derribar a Saulo de Tarso de la bestia en la que va montado camino a Damasco. Y entonces cuando lo llama a la salvación, no solamente lo convoca a la salvación, lo convoca también a servirle. Y Pablo dice que el Señor me haya llamado es una misericordia. Hermanos, si estás sirviendo al Señor, tienes que entender que en eso que Dios te dio para hacer, sea poco o sea mucho, sea público o sea privado, sea constante o sea intermitente, ninguno de los que hemos sido llamados a hacer la obra del Señor lo merecemos. Por eso Pablo dice que Dios me haya llamado a servirle es un acto misericordioso de su parte. Entonces Pablo dice, no desfallecemos. Verso 2, más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Bueno, Pablo entiende que hay unos hombres o que hay algunas personas que han entendido el ministerio de una manera diferente a él, no como un acto misericordioso, no como un acto bondadoso de Dios, y estos hombres están andando de una manera en la que están tramando con astucia, están adulterando la palabra de Dios, se están oponiendo claramente a la obra de Dios en sus vidas. Entonces Pablo dice, como peregrino no puedo desfallecer. Pero vean luego el verso 16 y el verso 17. Por tanto, no desfallecemos. Otra vez, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Escucha bien esto. Todos como peregrinos vamos a ser tentados a desfallecer. Todos. Abraham se vio tentado a desfallecer. Elías se vio tentado a desfallecer. Jesús se vio tentado a desfallecer. Creo que el lugar más visible donde Jesús se vio tentado a desfallecer es Getsemaní. Padre, si pudiera pasar de mí esta copa. Bueno, esa es la humanidad de Jesús diciendo, quisiera desfallecer, pero inmediatamente después dice, mas no sea como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Hermanos, como peregrinos vamos a ser tentados a desfallecer. Y les tengo malas noticias. Nuestra carne en vez de echarnos porras para creer en las promesas del Señor, nuestra carne en vez de echarnos aplausos para que sigamos corriendo, nuestra carne está lista para decir, tira la toalla, desfallece, desmaya, una y otra vez. Y si yo no conozco mi carne, y si yo no conozco la naturaleza del pecado, y si yo no conozco cómo el pecado va a actuar en otras personas para hacerme desmayar o desfallecer, yo voy a flaquear en áreas de mi vida o en situaciones de mi vida donde no debería de hacerlo. Entonces vean yo no tengo el tiempo, de verdad que el capítulo 4 de Corintio es uno de esos capítulos que deberíamos considerar leerlos una y otra vez cuando estamos siendo afligidos para desmayar y para desfallecer. Observen algo. Abraham a sus 75 años y luego casi a sus 100 cuando va a ser padre de Isaac, no está buscando la jubilación. Pablo no está buscando su jubilación. Elías no está buscando su jubilación, porque entendemos algo. En este sentido en particular, cuando un cristiano ha sido llamado a peregrinar,
al estilo de Abraham, a vivir una vida larga de fe, hermanos, no hay jubilación. Puras malas noticias, ¿no? No hay jubilación. El creyente está realmente en un peregrinar desde que cree en esta tierra y hasta que sea presentado delante del Señor y puede escuchar la voz del Padre diciendo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces el reto que Abraham nos presenta como un nómada es que necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir avanzando y creciendo. Mientras Dios nos confiera fuerza y gracia, debemos seguir avanzando. Ahora, observa algo, es verdad que biológicamente hablando o humanamente hablando, la madurez puede debilitar nuestro cuerpo. La madurez, los años pueden menguar nuestras energías. Pero cada etapa de la vida cristiana posee un modo peculiar de generar esperanza e ilusiones que puedan ayudar a otros. Bueno, yo recuerdo la primera ocasión que estuve en una conferencia pastoral algo grande y donde había gente de muchos lugares del mundo. Habíamos pastores representando a 70 naciones. Yo encontré a un hombre que pudiera pensar que no tenía nada que estar haciendo allí. Era un hombre con deficiencias en su cuerpo, de tal manera que él realmente estaba en un tipo cuatrimoto. El hombre estaba sin movimiento en muchas partes de su cuerpo, pero el hombre estaba afuera del auditorio cuando todos estos pastores estaban saliendo, y el hombre tenía una adaptación en su cuatrimoto, voy a decirlo así porque no sé cómo se llama, donde había aguas frías. Y cada vez que tú tomabas una agua, él decía: es un placer atenderte. Bueno, después fui y me comí un hot dog enfrente. El anciano que estaba haciendo los hot dogs había sido arquitecto de profesión toda su vida y de hecho había construido todo ese campus. Fue el arquitecto que 40 o 50 años atrás había construido todo ese campus y ahora estaba simple y sencillamente asando salchichas. Y él disfrutaba contarte cómo se pegó ladrillo tras ladrillo y cómo se fue haciendo cuarto tras cuarto. Tú dices: bueno, este señor, esta persona debería estar en casa descansando, debería estar lista para ir a la presencia de Dios. Sin embargo, tú ves este sentido de crecimiento y de andar en el Señor como nómadas. Número 2, yo quiero que tú observes que Dios ha prometido estar con nosotros cuando caminamos. Dios estuvo con Abraham mientras él caminó, y esa misma promesa es la promesa que él va a hacer en la gran comisión. Cuando Jesús está ascendiendo al cielo, asegura que va a acompañar a todos aquellos que se comprometen con él a recorrer los caminos de este mundo, obedeciéndole en la gran comisión. Yo he dicho eso en otras ocasiones, pero creo que el pasaje debe ser leído en contexto. Vayan pues y hagan discípulos, dice Mateo 28:19, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esa es una promesa maravillosa, que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa realmente sorprendente. Tener la seguridad, tener la confianza de que Dios está con nosotros es algo portentoso, es algo maravilloso. Pero tenemos que ser cuidadosos con esta promesa. Tenemos que ser muy contextuales con esta promesa.
tenemos que ser muy reales en qué sentido esta promesa se está dando. Esta promesa es la seguridad de que cuando una persona está en movimiento en pro del reino, Dios va a estar con él. Pero tú no puedes tomar esta promesa a la ligera si tú no eres un creyente comprometido con la causa del reino. Observen que cuando somos creyentes comprometidos con la causa del reino, tenemos un Señor, Cristo, tenemos un mensaje, el Evangelio, tenemos una motivación, la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace una persona que cumple la gran comisión? Entrega un mensaje. ¿Cuál mensaje? El Evangelio. Un mensaje de buenas nuevas para la salvación del que todavía no cree. Buscamos al que no cree para que pueda creer. Proclamamos que el Señor, que Jesús es el Señor y que Él tiene de hecho la autoridad y el poder únicamente para salvar al pecador. Pero cuando nosotros hacemos todo eso, no es porque queremos edificar una parroquia propia, es porque estamos edificando un reino. Un reino que no tiene que ver contigo, un reino que no tiene que ver conmigo, un reino que está por encima de todos los reinos de este mundo. Entonces nuestra visión no es la visión de una catedral, no es la visión de una parroquia, no es la visión de un culto o de un lugar de reunión. Nuestra visión realmente es la visión del reino de Dios. Cuando tú tienes esa visión, entonces Jesús te dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, qué maravilloso es poder hacer el ministerio con esta confianza, con esta seguridad. Me está yendo como en la feria, dicen algunos, pero Dios ha prometido estar conmigo. Sí, Dios ha prometido estar contigo. Dios va a estar contigo. Mientras tú haces lo que Dios te dijo que hicieras, Dios va a respaldar y Dios va a estar contigo todos los días. Entonces observa cómo Jesús ha prometido que mientras estamos de viaje y llevamos adelante esa gran comisión, Él nos orientará, Él nos dirigirá, Él nos dará el poder, Él nos dará la gracia. A veces Él nos cerrará la puerta y otras veces nos las abrirá. A veces el camino será claro y a veces tendremos que caminar en medio de la oscuridad y de la selva. Pero mientras caminamos en obediencia a su mandato, podemos tener la seguridad, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Así que nuestro peregrinaje debe incluir proclamar el mensaje de buenas nuevas de salvación en nuestro ambiente más cercano. Debemos evitar el mal del exclusivismo, pensando que el Señor, que la iglesia, que la comunión, que el estudio bíblico o que esto son únicamente nuestros. Una mente de exclusivismo realmente nos estorba para tener una mente mayor y una mente grande para poder alcanzar a otros para el Señor. Cuando la coinonía a la que la Biblia nos llama se convierte en coinonitis, hemos afectado increíblemente el modelo de Dios. La verdadera comunión cristiana te va a instar, te va a llamar, te va a cautivar para que tú alcances a otros para Cristo, para que tú cumplas tu ministerio. Pero la coinonitis va a perder el sentido de unirnos para alcanzar a otros o lograr objetivos espirituales y lo va a transformar en simplemente pasar tiempo entre los viajeros. Ustedes han visto estas, o por lo menos lo has visto en alguna película, este viaje de caravanas, que cuando la noche llega simplemente dicen, tenemos que poner la carpa para dormir. Bueno, poner la carpa requiere de cierto trabajo, requiere de cierto esfuerzo. Pero si esa caravana al día siguiente tiene que salir,
y tiene que volver a levantar la carpa para caminar de día y en la noche otra vez volver a dormir e instalar la carpa, bueno, si realmente tienes una mentalidad de viajero y entiendes lo que Dios está demandando de ti, vas a tener que hacer este ejercicio mañana y noche. Lo que la coinonitis hace es lo que Pedro quiso hacer aquel día en la transfiguración cuando dice, aquí está Jesús, aquí está Elías, aquí está Moisés, hagamos 3 carpas para que ellos puedan dormir. Capturemos ese momento, porque esto es la vida cristiana. Hermanos, eso no es la vida cristiana. Cualquiera que no tiene a Cristo puede gozar de esos tiempos donde celebras o estás con otros, pero realmente si no hay un impulso para cumplir y obedecer lo que el Señor te está mandando, tú te estás perdiendo el viaje al que el Señor nos está convocando aquí. Observa que cuando Dios llamó a Abraham, arrancó todas las seguridades anteriores que él tenía, le quitó su casa, le quitó su parentela, lo sacó de su zona de confort o de su zona de comodidad. Y es que el Señor nos tiene que desalojar de nuestros escondites confortables para invitarnos a un viaje interminable. Observa cómo Dios hizo vivir a Abraham, no en la seguridad, sino en la inseguridad. A veces decimos, Señor, yo quisiera estar seguro. Y el Señor dice, no, yo quisiera que tú estuvieras inseguro para que entonces dependas de mí. Qué paradójico es esto, ¿verdad? Dios no alimentó a Abraham de certezas, sino de promesas. Dios no le ofreció a Abraham conquistas, sino bendiciones. Y la única realidad sólida que le presentó para que apoyara sus pies fue un camino que nunca terminó. Abraham fue un peregrino al que se le prometió una tierra donde vivió como extranjero, pero nunca esa tierra fue suya. Nunca fue suya. Así que no podemos entender la vida de fe a la luz del ejemplo de Abraham. No podemos entender esta vida de fe como un protegerse, pero sí como un arriesgarse. Abraham arriesgó. De hecho, arriesgó todo. La vida de fe es una vida de arriesgar todo. Dar el mensaje del Señor es arriesgar todo. Es arriesgarte al rechazo, es arriesgarte a la hipocresía de la gente, es arriesgarte al odio de las personas a las que les compartes el evangelio, es arriesgar a darte a los demás completamente, a veces sembrando y nunca cosechando, a veces sembrando y sufriendo el abandono, la deslealtad y no ver el fruto que muchas veces otros sí están viendo alrededor tuyo. Pero entonces, ¿qué nos dice el Salmo 126 de aquellos hombres que iban andando y sembrando la preciosa semilla del Señor? Debemos arriesgarnos al enfrentar la tolerancia de este mundo. Debemos arriesgarnos a contradecir a las masas o a personas importantes con tal de alzar la verdad del Evangelio. Observa que realmente Abraham arriesgó todo, le creyó a Dios. ¿Cuál sería el final de su viaje? Aparentemente, el final de su viaje sería un país del que solo sabía algo. Dios se lo había prometido. Y era todo. Así que Abraham caminó esperando y esperó caminando. Abraham caminó esperando y esperó caminando. Hermanos, esto es la vida del cristiano. Caminamos esperando. Y esperamos caminando. Nunca te detienes. Nunca te detienes. Porque si tú estás ocupado caminando,
te vas a agotar, vas a estar enfocado en donde quieres llegar, pero el día que te detienes, vas a comenzar a ver al resto de peregrinos. Vas a comenzar a ver las fallas, vas a comenzar a ver los defectos, vas a comenzar a ver los pecados de otros, vas a comenzar a sentir que tú eres el más exitoso, el más victorioso, y todo esto va a estar ligado a una sola cosa. Tu orgullo y mi orgullo estarán listos para brillar y para comenzar a ser el primer juez de todos esos peregrinos andantes. Pareciera ser que el verbo que va a dominar el caminar de Abraham es simplemente el verbo partir. Ha partido de su casa, la dirección solamente Dios la sabe y él sabrá cómo guiarlo y cómo dirigirlo. Observa lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 11, verso 8, acerca de Abraham. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, el calibre de la fe de Abraham es tremendo. Dios le dice, te voy a dar un país, te voy a dar una tierra donde tú puedas morar. Pero lo que el autor de Hebreos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice es que realmente Abraham esperaba una ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más tarde en este mismo pasaje y en este mismo libro vamos a tener la respuesta de qué es esta ciudad. Esta ciudad no es terrenal, esta es la verdadera Sión, esta es la patria celestial. Entonces Abraham agradó a Dios a lo largo de su peregrinaje, fue realmente paciente, aún sin saber hacia dónde Dios lo estaba dirigiendo. Ese fue el tipo de fe que lo llevó a la tierra prometida, a vivir allí como un extranjero, y solo sus descendientes poseerían esta tierra cientos de años después. Su historia nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero que Dios ha prometido estar con nosotros mientras caminamos en obediencia a Él. Nuestras comodidades son fugaces, a veces están y a veces no están, pero la fe apunta a una ciudad eterna. Llegamos a esa ciudad por la fe en Cristo. Los castillos de arena de este mundo no deberían distraernos de la patria celestial que nos espera. En esa ciudad ponemos nuestra esperanza, debemos vivir por fe, debemos esperar con gran gozo el día que lleguemos a esa ciudad. Pero eso me lleva al tercer punto, y es pensar que todos podemos ser tentados en nuestro peregrinaje con religiones de autoridad y religiones de invitación. Una religión de autoridad se basa en la obediencia. Abraham fue llamado a obedecer al Señor. Dios le dijo, sígueme. La religión de invitación se basa en una responsabilidad. Entonces yo tendría que decir que Dios no quiere simplemente una obediencia ciega. Dios quiere una obediencia que te lleva a una responsabilidad personal en el proceso. No solamente sigo a Dios a ciegas, sino que mientras voy caminando, voy conociendo más al Señor, voy siendo responsable con lo que me toca hacer. A veces podemos obedecer sin fe, a veces podemos obedecer sin amor,
A veces podemos obedecer sin convicción. Bueno, ¿yo de dónde saco eso? Pues esa fue la realidad de muchos escribas. Obedecían la ley, pero no obedecían el espíritu de la ley. Obedecían sin amor, obedecían sin misericordia, obedecían simplemente para cubrir el requisito y para impresionar a otros, pero un verdadero discípulo dejará atrás la obediencia religiosa, la obediencia rutinaria y se hará cargo de sí mismo y de lo que Dios le ha encomendado. Observa cómo en la vida de Abraham, él va a ser fortalecido a lo largo de todo su caminar en el Señor. Mientras él vivió obedeciendo al Señor y caminando en fe en el Señor, Dios lo bendijo. Dios lo fortaleció. Interesantemente, Dios llama a Abraham de una tierra idólatra, llama a Abraham de una tierra politeísta que tiene muchos dioses y lo hace morar como extranjero en una tierra idólatra que tiene muchos dioses. Y eso es tentador cuando tú has salido de la idolatría. Eso es tentador cuando tú has salido de la idolatría. Eso es como decir, bueno, Señor, me sacaste de la idolatría en el punto 1 y ahora estoy en el punto 8 y aquí también hay idolatría. Es tentador. Es como al que el Señor ha librado del alcohol, pero resulta que está en un punto donde tiene todo el alcohol que él quiere a su disposición. Es como decir, Señor, me libraste de este pecado, pero ahora resulta que donde trabajo me lo dan gratis. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con Abraham? Dios lo va a fortalecer y le va a dar una gracia abundante para vivir en medio de idólatras, en medio de idólatras, en medio de una idolatría abierta, confiando en el Señor. Tanto él como su hijo, como su nieto, vivieron en lugares de bastante idolatría y se mantuvieron fieles al Dios que los llamó. Abraham descubrió entonces, mientras él está en este sentido de una religión de autoridad y de invitación, ambas, no una, sino las dos, creciendo en autoridad, creciendo en obediencia y creciendo en responsabilidad, Abraham descubrió que Dios siempre va hacia adelante, jamás hacia atrás. Curiosamente, nuestro adversario, el diablo, siempre está queriendo que nosotros vayamos como los cangrejos hacia atrás. No, Dios no quiere que tú vayas atrás, Dios quiere que tú vayas adelante. Cuando tú tienes un creyente, y yo creo que lo entendemos claramente en el proverbio, más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento día tras día. Bueno, el caminar de un creyente es un caminar de progreso espiritual, de ascender, de ir avanzando, de ir conquistando, de ir hacia la meta, como ya leímos de Pablo. De tal forma que si tú tienes a un creyente que no está creciendo, yo pasé varias semanas cuando vimos la epístola a los Hebreos explicando esto. Cuando tú tienes a un creyente no creciendo, ese creyente no está estancado, ese creyente está decreciendo, ese creyente está yendo para atrás. Hermanos, el verdadero progreso de la vida espiritual es hacia adelante. No somos cangrejos, no vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. La tarea de Dios es impulsarnos, es cautivarnos, es trabajar en nosotros para que vayamos hacia adelante. Pero la tarea de Satanás es hacer todo lo posible para que nosotros vayamos hacia atrás. Y una vez más, nuestra carne está mucho más dispuesta a ir para atrás que a ir para adelante. El país que Abraham tenía
ordenado por Dios, era un país hacia adelante, no hacia atrás. Él tenía que caminar. Él tenía que caminar. Nuevamente vayamos a Hebreos 10. Por tanto, no desechen, 10:35. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Te pregunto, ¿quieres complacer al Señor? Si tu respuesta es sí, entonces lo que el autor de Hebreos nos dice es, tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante. Hermanos, no tengamos miedo del futuro. No tengas miedo del futuro. Al igual que Abraham, Jesús también fue un maestro itinerante. Nunca tuvo un aula fija, nunca tuvo una cátedra fija. Las más grandes lecciones de Jesús se impartieron en movimiento. Iba hacia adelante. ¿Quieres una respuesta clara de cómo Jesús estaba en movimiento? Lee Marcos. Marcos es un evangelio en acción. Nunca Jesús se detiene. Siempre Jesús está hablando. Siempre Jesús está haciendo milagros. Siempre Jesús está en movimiento. Y permíteme terminar entonces con el número 4. ¿Cuál es el secreto de ser un nómada? ¿Cuál es el secreto de ser un hombre o una mujer de fe al estilo de Abraham? Después de que el Señor le ha llamado, como lo hacen Génesis 12 del 1 al 3 y como lo va a validar varias veces en los próximos capítulos. La historia de Abraham o la biografía de Abraham relatada para nosotros en Génesis realmente es larga. Más de 10 capítulos dedicados al padre de la fe. Bueno, aplica este mensaje y hazte varias preguntas. ¿Qué debo dejar atrás en mi vida si hoy quiero ir adelante? ¿Qué tienes que dejar atrás? No, no te aferres al pasado. Dios te libró del pasado. Dios te sacó del pasado. ¿Qué tienes que dejar atrás? Tus errores, tus fracasos, tus malas experiencias, tus desavenencias estériles, tus rivalidades. Tienes que dejarlos atrás. Bueno, yo no fui a revisar, pero hay un libro magnífico que casi yo pude haber traído citas y más citas de ese libro, El progreso del peregrino. Es la historia de este cristiano que está viajando, que en cierto momento debe de entender o debe reconocer que está caminando con mucho peso sobre sí mismo y por eso no puede avanzar. ¿Qué tienes que dejar a un lado para avanzar? ¿A quién tienes que pedir perdón? ¿A quién tienes que confesar algo? La segunda pregunta que debes de hacerte es, ¿qué camino nuevo tienes por delante? ¿Qué camino nuevo tienes por delante? ¿Cómo Dios te está desafiando? ¿Cómo Dios te está llamando? ¿Cómo Dios te está llevando? No a que tú hagas menos, a que tú hagas más. A que tú seas más en Él.
Y yo te preguntaría, para concluir, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Termino en Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El mundo está lleno de personas que simplemente viven en el día al día. Van al trabajo, regresan a su casa. Al día siguiente van al trabajo, regresan a su casa. Al día siguiente van a ir al trabajo y van a regresar a su casa. Van a esperar el magnífico fin de semana para tener gratos momentos, para pasear, para salir, para gastar su dinero. ¿Cuándo vas a traer al corazón sabiduría? ¿Cuándo te vas a parar a decir, lo que estoy haciendo es bueno? Sí, es bueno. Pudiera ser medianamente bueno. No, no, la pregunta no es si es bueno. La pregunta de acuerdo a este pasaje ¿es sabio? ¿Lo ves? Detente por un momento, para tu vida, paremos nuestra vida y hagamos esta pregunta. ¿Lo que yo estoy haciendo es sabio? Si yo digo que quiero glorificar a Cristo en todo lo que yo hago, entonces contéstate, ¿cómo estás glorificando a Cristo con lo que estás haciendo hoy mismo? No mañana, no pasado, no atrás. El secreto de ser un nómada cristiano, siguiendo el ejemplo de Abraham, o siguiendo el ejemplo de Pablo en 2 Corintios 4, o incluso siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es que vamos a estar frente al dolor a veces, es que vamos a estar frente a la debilidad en ocasiones, ante el sufrimiento. A veces vamos a recuperar nuestro aliento en el Señor y en el poder y en la esperanza de su resurrección, pero tienes que hacer esto sin pararte. Tienes que seguir adelante realmente. Así que por la fe Abraham esperaba algo mucho más grandioso que simplemente la tierra de Canaán. Hermanos, antes de orar, simplemente quisiera decirte que podemos llegar a ser tan necios, que podemos tomar los binoculares y voltearlos y ver al revés y enfocarnos en la arena de la tierra en lugar de la playa celestial. Puedes tomar los binoculares y en vez de que estos binoculares te ayuden a ver la playa celestial, pueden ayudarte a ver la arena de la tierra en el lugar donde estás ahora mismo. Decía Spurgeon, hablando del pasaje de Abraham que ya hemos leído y con lo cual quiero terminar. Sin fe estamos sin Cristo y en consecuencia sin un Salvador. Sería infinitamente mejor estar sin ojos, sin oídos, sin salud, sin pan, sin vestimenta, sin hogar, que estar sin la fe que brinda todo lo que el alma necesita. Sin fe estamos espiritualmente desnudos, pobres, miserables, perdidos, condenados, y realmente estamos sin esperanza de una salida. Mientras Dios nos permita la vida, tenemos la oportunidad de transitar, de seguir avanzando, de no desmayar, como dice Pablo, y de no desfallecer. Y aun cuando hacemos todo eso, no significa que todo tiene que ir bien. No todo tiene que ir bien en la vida.
Pero qué maravillosa seguridad entonces es la que podemos tener de decir, sigo mirando la playa celestial y no me detengo en las arenas movedizas de esta tierra. Señor, te damos gracias esta noche. Qué hermoso es saber que nuestras vidas pueden estar ancladas y seguras en ti. Qué hermoso es saber que, como en el caso de Abraham, podemos estar seguros que somos peregrinos y extranjeros y que el tiempo que tú nos permitas vivir o que tú nos permitas estar en los lugares donde estamos, tú nos vas a dar la gracia suficiente para enfrentar los problemas, los dilemas, las adversidades, las luchas, poder sobreponernos a los conflictos, poder tener la suficiente humildad para reconocer, he fallado, me he equivocado, necesito mayor gracia. Padre, yo te pido por mí y por mis hermanos esta noche. Abunda en nosotros para poder reconocer nuestra bancarrota espiritual, para poder reconocer nuestras faltas espirituales, para poder reconocer que tú eres el único que puedes llevarnos adelante, sacarnos adelante en la tarea que tenemos por delante. Señor, el enemigo busca lacerarnos, sofocarnos, hacernos que desfallezcamos o que desmayemos. Y lamentablemente lo tenemos que reconocer, nuestra carne no nos ayuda. Nuestra carne realmente está lista y está dispuesta a escuchar al diablo, pero tú nos has dado el poder por medio de tu Espíritu Santo para rechazar estas mentiras. Señor, si estamos agobiados, si estamos cansados del viaje, del camino, del peregrinaje, yo pido que tú nos fortalezcas, que nos permitas reconocer que la vida que tenemos por delante realmente es una bendición. Los años que tú nos prestes por delante para ver crecer a nuestros hijos, para poder bendecir a otra gente, para poder compartir el evangelio con más personas, para poder cumplir nuestro ministerio, tal como Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Que podamos ver que todo esto es una misericordia sobre nuestras vidas. Y ciertamente vamos a ser tentados para fallarte, vamos a ser seducidos por este mundo, seducidos por nuestra carne, pero eso no significa que vamos a ceder. Así que fortalécenos y ayúdanos. Y haznos crecer y haznos entender que realmente tú anhelas que nosotros avancemos. Señor, yo te pido que podamos caminar esperando y podamos esperar caminando. Llénanos de esperanza. Llénanos de esperanza, Señor. Llénanos de esa esperanza que tú dices que no va a defraudarnos. Llénanos, oh Dios, de ti para gloria de tu nombre. Satura nuestra mente con tu palabra. Satura nuestra mente con tu espíritu. Domínanos con tu espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne, pero que podamos vivir la vida de tu espíritu. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos tantas gracias. Amado y buen Señor, te damos tantas gracias. En tu nombre oramos, Señor, en esta hora. Amén.